nombre es Jessica Carvajal. Yo soy la mamá de Ángel Soto Carvajal, un niño de 13 años que sufría de estrabismo. Estrabismo quiere decir, en pocas palabras y groseramente, virolo. Mi hijo tenía un estrabismo del 20% del ojo derecho. La historia comienza cuando mi hijo comienza a tratarse en el Hospital Sabogal del Callao. Mi hijo fue tratado desde enero del 2016 en ahí con la doctora Diana Fuentes Rivera. En julio la doctora decide operarlo. Y luego me dice, a quincena más o menos de julio, me dice que no va a poder ser operado ahí porque la sala de operación está inactiva por reparaciones. La doctora me dice que entonces va a ser operado más adelante. En diciembre aproximadamente me dijeron que ya iba a ser operado, aproximadamente no recuerdo muy bien, que iba a ser operado para febrero. En enero lo citan a mi esposo, en enero del 2017 de este año, lo citan a mi esposo y le hacen firmar hojas de consentimiento en blanco, donde mi esposo llena su nombre, firma y su DNI. Llenan y le dicen, pero esto es para la operación, que mi hijo ya se va a operar. No, señor, usted tiene que llenar esto para de una vez separar la sala para que su hijo pueda ser operado. Si usted no firma, no va a poder ser operado, porque si no, va a ser operado para el 2018. Entonces mi esposa, con esa condición, mi esposo accede a firmar. Mi esposo firma y bueno, dijo, ya está separada su sala. El 20 de febrero fue su última cita de mi hijo, el 20 de febrero de este año, en la cual la última cita fui yo. Fui yo porque quería sacarme varias incógnitas de la cabeza, quería saber cómo era su operación, quería saber todo. Me entrevisté con la doctora Diana Fuentes Rivera, fuimos mi hijo y yo. Me entrevisté con la doctora Diana Fuentes Rivera, que es la oftalmóloga de mi hijo en el Zaguán. Ella, llego a hablar con ella y le digo, doctora, ¿cómo va a ser su operación? Ella me dice, 15, 20 minutos, a lo mucho media hora va a tardar la operación de estrabismo. Ya, doctora. Sí. Y yo digo, doctora, tengo que traer algunos medicamentos, tengo que traer ropa, tengo que traer zapatos, bata, algo. No tienes que traer absolutamente nada, todo ya está listo. Doctora, ¿tengo que firmar algo? No tienes que firmar nada, ya todo está listo, todo está preparado. Tú acércate el 22 de febrero, acércate, me da un papelito. En el papelito decía fecha 22, Ángel Soto, fecha de operación de estrabismo, pero decía 2 de la tarde. Doctora, pero acá dice 2 de la tarde. No, tú acércate a las 8:30, 9, acércate por allá, porque de repente el pacientito anterior que tengo no se va a poder operar porque está con la gripe. Entonces ya doctora, entonces yo tengo que hacer a las 9. Sí, está hasta las 9. Entonces, en el Alfredo Piazza del Lince, me manda para el hospital, como ella dijo, hospital Alfredo Piazza del Lince. Eso no era un hospital, eso era un CAP número 3. CAP número 3, Alfredo Piazza Roberts de Lince, que queda en calle Las Lilas, en Lince. En pocas palabras, eso es una posta. Son salas alquiladas, ¿no? Consultorios alquilados y más nada. Me manda para allá para que operen a mi hijo a su intervención de estrabismo. Yo le dije, doctora, por última vez, ¿tengo que llevar algo? No tienes que traer nada, tú no te preocupes. Es una operación simple. Entra y sale. En menos de 1 hora sale. Es más, en 1 hora te lo llevas. Ya, doctora, en 1 hora me lo llevo. Sí, es algo ambulatorio, es algo simple, como dijo ella. Yo confié totalmente en sus palabras. Le dije, doctora, ¿en qué momento voy a conversar con la anestesióloga? Me dijo, vas a conversar allá vas a conversar. Ya, doctora, porque yo quiero saber cómo hacer la intervención. No te preocupes tú, allá vas a conversar. Ya, ahí veremos. Ya, doctora.
Me fui de ese hospital, del Alberto Sabogal, me fui bien confiada con sus palabras de la doctora Diana Fuentes Rivera. Minimizó en todo momento la operación de mi hijo. Lo minimizó en su totalidad. Yo llegué al Alfredo Pies Elice con mi esposo y con mi hijo el día 22 de febrero a las 8:30 aproximadamente de la mañana. 8:30. Me registré con mi hijo y mi esposo, nos registramos en vigilancia en la entrada, nos registramos y en vigilancia nos mandan al tercer piso a que esperemos. Aproximadamente a las 10 de la mañana baja una enfermera y dice: señora, pase el niño con su apoderado, con la mamá. Ya. Yo llego a pasar con mi hijo a las 10 de la mañana aproximadamente al cuarto piso, subo. Mi esposo se queda en el tercer piso. Pasamos al cuarto piso, nos dan una bata en la entrada porque pasamos al área aséptica, al área restringida. Pasamos, a la entrada nos dan las batas, la gorra quirúrgica y los zapatos quirúrgicos. Pasamos todo y nos entramos a una sala donde había 2 camillas, un mueble cajonera y una silla. También había un baño. Viene la enfermera y dice: señora, acá le doy una bata para que usted cambie a su hijo y que se quite toda la ropa a su hijo y póngale la bata, que se quede absolutamente sin nada, solo con la bata, la gorra y los zapatos quirúrgicos. Nada de nada tenía que llevar mi hijo. Ya. Lo cambié, le dije no, a mi hijo fuimos al baño, lo cambiamos todo y ya. Entonces, de ahí agarró y yo le dije a la enfermera: ¿en qué momento voy a conversar con la anestesióloga? Quiero hablar con la anestesióloga. Ella me dijo: ya, en un ratito le voy a pasar la voz. Nunca le llegó a pasar la voz. Yo nunca hablé con la doctora anestesióloga Tatiana Mireya Lovera Lucic. Nunca la llegué a conocer antes de la operación de mi hijo, nunca. No la vi, no sabía quién era, no sabía nada. Ni el nombre de la doctora que le iba a intervenir a mi hijo. Yo le decía: quiero hablar, quiero conocerla, y no hicieron caso. Ya. Me dijeron: señora, de una vez ya va a pasar el paciente. En eso vino la doctora Diana Fuentes y yo le dije: doctora, ¿cuánto tiempo va a demorar? Me dijo: ya te dije que es ambulatorio, que en 1 hora te lo llevas, tú no te preocupes, entra y sales, no te preocupes. Es una cosa simple. Ya, doctora, le pregunto porque estoy preocupada. No te preocupes tú, ya apúrense, alístense de una vez para irnos. Ángel, ya vámonos, le dijo. Entonces, mi hijo ya se estaba yendo con la doctora y la enfermera, una de las enfermeras, agarra y dice: ¿no te vas a despedir de tu mamá? Y mi hijo regresa hacia mí y agarra y me dice: mamá, prométeme que todo va a salir bien. Mamá, júramelo que todo va a salir bien. Prométemelo por la garrita que todo va a salir bien. Esas fueron sus últimas palabras de mi hijo. Mami, yo aún no me quiero morir. Yo tengo mucho miedo. Yo le dije: no, hijo, tú no te vas a morir. No hables de eso, gordo. Tú vas a salir bien, tú eres grande y fuerte. A ti no te va a pasar nada. No me hables de muerte ahorita. Mami, prométemelo, yo tengo mucho miedo. Yo digo: es normal que sientas miedo, tú nunca te has operado y es normal. Cualquier persona sentiría miedo, por más que sea simple la operación. Mami, júramelo, prométemelo que todo va a salir bien porque yo aún no me quiero morir, mamá. Recuerda que yo te amo y que te quiero mucho. Esas fueron sus últimas palabras. Me acuerdo que nos tomamos esta foto antes que mi hijo pase a sala de operación. De ahí, con esas palabras que me dijo, yo le dije: ya, gordo, y me abrazó y me besó. Él decidió retirarse porque la doctora lo llamaba. Yo estaba parada en la puerta y
y lo miraba como se alejaba mi hijo. Y la vi con la doctora que se iba. Y él volteó y entre señas me dijo: adiós mamá, te amo. Lo vi desde lejos y la enfermera me decía: señora, ya se tiene que retirar. Y yo le decía: no, déjame verlo por última vez que se va. Y por dentro algo me decía: no lo dejes ir. Y yo no hice caso a mis presentimientos de madre. Y lo dejé ir con esas personas. Y yo lo miraba como se iba mi hijo hacia el fondo. Y esa fue la última vez que yo lo vi a mi hijo vivo. De ahí se fue. Y la historia cambia. La historia cambia porque de ahí llegó aproximadamente casi las 12. Minutos más, minutos menos, pero aproximadamente por ahí. Donde la doctora sale y le dice al vigilante: llame a la mamá de Ángel Soto Carvajal, llámela. Me llama, señora, la mamá de Ángel Soto Carvajal, y yo me paro y le digo: sí, acá estoy. Señora, ¿usted ha venido sola? No. La doctora me dice al toque: yo he venido con mi esposo. Ya, ¿qué pasa su esposo? En silencio, por favor, no hagan bulla. Y tranquilo, silencio. No entendía por qué me dice silencio ni tranquilos. En ese momento. Cuando paso, había 2 doctoras. La doctora Diana Fuentes Rivera con otra doctora más. Agarré y la otra doctora me da la noticia. Me dice: señora, lamentablemente ha habido un problema con la anestesia. Su hijo ha sufrido un shock de alergia y por ende ha presentado un shock anafiláctico. Sus pulmones no responden. Por lo tanto, su hijo ha entrado en un cuadro de estado de emergencia. Su hijo se está muriendo y estamos haciendo todo lo posible para salvar la vida de su hijo. Yo le dije: ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Le dije: hace menos de 1 hora lo he visto a mi hijo, lo he abrazado y le he besado. ¿De qué me estás hablando? Me dijo: señoras, hay que rezar porque su hijo está mal y hay que rezar. Que esto a veces pasa, que la anestesia general ha caído mal. ¿Qué anestesia general? ¿En qué momento yo te firmé una anestesia general? ¿Dónde está lo que yo te firmé? Yo no te firmé nada de anestesia general. ¿De qué me hablas? Yo te firmé para anestesia general. Muéstrame el papel. ¿Dónde está? Tú me dijiste que era anestesia local, era una anestesia simple, que es más, que 1 hora me iba con mi hijo. Ahora me dices que mi hijo se está muriendo. Y yo comencé a gritar, desesperarme a mi esposo. Y yo, los dos entramos en shock por esa noticia. Como cualquiera reaccionaría que tu hijo se está muriendo. Cuando apenas hace 1 hora, menos, lo abrazabas y lo besabas. Ella decía: cállese, cállese señora, deja de hacer bulla y escándalo, cállese. Yo decía: ¿cómo no quiere que ella haga bulla? ¿Cómo no quiere que haga escándalo si me acaba de dar ese tipo de noticia? ¿Qué clase de humana eres? Y agarró y me dijo: silencio, que adentro están tratando de salvar la vida de su hijo y si usted hace escándalo lo desconcentra y de repente hacen las cosas mal. Eso me dijo. Yo le dije: ¿quién rayos es usted? Y se presentó ahí: soy la doctora Tatiana Mireya Lovera Lucic, anestesióloga de su hijo. Yo le dije: entonces fuiste tú la responsable, tú eres la responsable de que mi hijo hoy por hoy esté así, muriéndose adentro. En ese momento le dije eso. Ella me dijo que me callara, que no haga bulla, que pueden hacer las cosas mal adentro. Y yo le dije: ¿qué clase de personal contratan? Ineptos, incapaces. No tienen experiencia, inexpertos. ¿Cómo me va a decir eso si se supone que en salud son personas capacitadas, con experiencia? Me dijo así, que me callara. Inhumana. ¿Cómo me voy a callar? Ese tipo de noticias no era para decirle: oh, gracias,
gritar, desesperarte, era la vida de tu hijo, de mi hijo. Que me digan que me calle, que pueden hacer las cosas mal adentro, que se pueden equivocar, que me estaba echando la culpa por yo haber gritado, por desesperarme. Y así me dijo, y yo comencé a gritar peor. Entonces le dije a ella, a mi esposo, hay que traer una ambulancia particular, y ella dijo, ¡no! Se desesperó. Dijo, no, nosotros estamos haciendo todos los trámites para que venga una ambulancia. Usted no se preocupe, ya va a venir la ambulancia con el respirador artificial para salvar la vida de su hijo. Ya, yo le digo, pero mi esposo, de todas maneras, yo voy a firmar todos los documentos necesarios para sacarlo a mi hijo de acá, porque mi hijo tiene que tener una mejor atención. Yo le dije, sea como sea, lo saco, le dije, ¿no? Y ella me dijo, no, en todo momento, señora, usted no haga nada, que ya se está haciendo los procedimientos necesarios para salvar la vida de su hijo. Eso fue cerca de las 12. Pasó el tiempo, 12:30, 12:15, no recuerdo muy bien exactamente la hora, y llega la primera ambulancia. La primera ambulancia, y quiero recalcar ahí, la primera ambulancia llegó sin equipo, sin nada. Llegó una ambulancia vacía. Llegó y llega y se supone que es una emergencia. Una cosa es urgencia y otra cosa es emergencia. Una cosa es urgencia cuando es un tratamiento de algo, y emergencia es cuando se está muriendo una persona y depende su vida de esa atención. Mi hijo, era una emergencia lo que le pasaba a mi hijo. Y sin en cambio, bueno, sus palabras eran, ¿no? En ese momento ella me dijo, es una emergencia. Por lo que ella me decía, era una emergencia. La ambulancia llegó sin nada. Mira, ¿cómo es posible que llegue sin nada? Se supone que mi hijo se estaba muriendo. Le dije, doctora, ¿cómo va a llegar sin nada? Y ella me dijo, no, que no han escuchado bien, que la atención no se ha coordinado bien, que no me preocupe, que la ambulancia venía desde el Callao, desde el Sabogal del Callao, hasta Lince, con este tráfico, era más de media hora, 1 hora. Luego, cuando muy bien pudieron haber traído de la Almenara, de Revalviati, que está más cerca, ¿por qué lo trajeron del Callao? Con gritos y todo, diciéndole, quejándome en ese momento, ¿a qué hora lo van a trasladar a mi hijo? Llegó otra ambulancia, a la 1:15, 1:30. Llegó otra ambulancia y llega con un equipo defectuoso, porque no le daba para mi hijo. Creo que algo como el tubo estaba mal, o el tubo para adulto, algo así me explicó el de la ambulancia. En ese momento, que señora, que no le va a dar. Y yo le dije, ¿qué? Entonces, ¿cómo es posible que hagan ese tipo de coordinaciones? ¿Qué clase de coordinaciones hacen? ¿Quién es el inepto que hace este tipo de coordinaciones, que no lo hace bien? Mi hijo se está muriendo y no traen la ambulancia requerida, la ambulancia de vida. Y fue así. Llega la tercera ambulancia y se va, porque no servía, todo un teatro me hicieron. Llega la tercera ambulancia, claro que no la coordinó ya ellos, sino mis hermanos que llegaron como personal médico. Llega la tercera ambulancia, ¿ya para qué? Simplemente trajeron el ambú, porque no tenían ambú, y trajeron respirador mecánico. Ambú quiere decir respirador manual. Es como una bombilla que haces, que presionas para que salga el aire, expulse el aire. No tenía nada de eso. En ese momento recién dejaron ellos eso, ahí. Entonces, ¿cómo le estaban salvando la vida de mi hijo adentro? ¿Con qué? Si no tenían lo principal para que le entre aire en los pulmones. ¿Cómo? Entonces, de ahí, cuando ellos se enteraron que mis hermanos eran personal médico, se enteraron que eran personal médico porque mis hermanos llegaron y comenzaron a preguntar en forma técnica, como ellos hablan, los médicos, ¿no? Mis hermanos son de la San Marcos, ¿no? Yo le dije a la doctora, a las 2:30 aproximadamente, le dije a la doctora, ahora que han venido mis hermanos que son personal médico, mi hermano le va a representar a mi esposo y mi hermana me va a representar a mí. A ellos háblele
directamente sobre el estado de mi hijo. Ellos le van a entender, porque como usted habla con sus formas técnicas y médicas, le va a entender ellos. Quizás yo no, ahorita no entiendo porque ahorita estoy con este dolor y esta presión de la preocupación que usted me ha dado, de la noticia que me ha dado. Las doctoras se alarmaron y me dijo, señora, pero yo le tengo que hablar con usted. No, a mí no me digan nada, todo dígaselo a mi hermana y a mi hermano. Dígame la verdad, en ese momento le dije, dígame la verdad. A la doctora Diana Fuentes Rivera, dígame la verdad, dígame sobre el estado de mi hijo. Era más de las 2 de la tarde cuando yo le dije eso. Dígame la verdad. No sé si usted será madre. Ella me dijo que no era madre. Pero usted es hermana, usted es tía, usted es prima. Dígame la verdad, quiero saber cómo está mi hijo, no me mienta. Ella me dijo, señora, no se preocupe, estamos haciendo todo lo posible, señora, hay que orar por su alma. Cuando me dijo hay que orar por su alma, yo le dije, ¿cómo? ¿Cómo vamos a orar por el alma de que se supone que alguien que sigue vivo? Tú no oras por el alma de que alguien que sigue vivo, sino porque alguien que ya murió. Yo le dije, ¿qué rayo me está diciendo? ¿Usted me está diciendo que ore por su alma? Mi hijo se ha muerto, dígame la verdad. Y ella me dijo, no señora, y se puso a llorar como una bebé. Lloraba, lloraba y lloraba. No me miraba a los ojos, no me dio la cara. Y yo le decía, míreme, míreme, dígame la verdad. Yo necesito saber la verdad. Y ella no me decía. Salí y mis hermanos comenzaron a hablar y hablar y hablar. Y no le decían. Aproximadamente cerca a las 4 de la tarde es donde mis hermanos deciden entrar. Como personal médico deciden entrar. Ellos lo sujetaron y lo agarraron a mi hermano. Dijeron, no señor, usted como personal médico no puede ingresar. Entonces dígame el estado de mi sobrino, dígame. Entonces, no señor, la señora llámela porque tenemos que decirle algo. Entonces me abren la puerta. Pusieron 4 vigilantes afuera y 2 adentro. ¿Por qué tanto vigilante? Yo dije, 4 vigilantes afuera y 2 adentro. Y abren la puerta y dice, señora, pase que tenemos que informarle algo sobre el estado de su hijo. Entonces yo le dije, no. Cualquier cosa avísenle a mis hermanos. Agarraron, me tiraron la puerta en la cara. Cerraron la puerta. Pasó menos de 1 minuto y mi hermano escuchó la voz que mi hermano grita, pues una voz así desesperada, que grita, Ángel, no. Comienza a gritar, se desespera. Yo dije, ¿qué pasa? ¿Por qué grita mi hermano? Y mi hermana también gritaba adentro. Ellos estaban en el área restringida. Es ahí donde yo con mi esposo nos desesperamos y dijimos a los vigilantes, déjenos entrar. Y entre peripecias llegamos a entrar. Cuando yo llego a ingresar, la veo a mi hermana tirada en el piso. Y a mi hermano también. Entonces, lo veo y yo grito y busco cuarto por cuarto. Busco cuarto por cuarto, buscando a mi hijo, llamando, gritando, Ángel, Ángel, ¿dónde estás, hijito? Y todo era gritos, desesperación, indignación, cólera. Y en una de esas que yo caigo por una puerta, caigo desesperada buscando porque solamente encontraba cuartos vacíos. Una enfermera me dice, señora, señora, allá está su hijo. Cuando yo pregunto, ¿dónde está mi hijo? Allá está, y me señala al fondo un cuarto. Es ahí donde yo voy corriendo, yo voy. Y le encuentro a mi hijo tirado en una bandeja como un chancho tirado. Lo encuentro todo inflado, morado y tieso. Entramos mi esposo, mis hermanos, yo, y lo vemos tirado, inflado y tapado. Yo agarro y me desespero, me le tiro encima. Yo le digo, le voy a hacer RCP, no, seguro no lo han hecho, se han cansado de hacerle eso. Y comienzo a hacer respiración, comienzo a impulsarme encima de su pecho. Cuando lo descubro veo que su pecho tiene heridas. Entonces yo
me le subo encima, comienzo a gritar, comienzo a desesperarme. Y como yo no veía que reaccionaba, me desmayé. Caí. Mi esposo me comenzó a despertar, despierta a mis hermanos, todo. Y reaccioné y veo a la mano de mi hijo colgada, tiesa, morada, hermética. Entonces yo agarré, me levanté, le comencé a sobar su cuerpo porque estaba helado. Lo comencé a sobar y le dije a mi esposo, amor, sácale el tubo que tiene en la boca y le voy a dar respiración. Pon su mentón hacia arriba, le voy a dar respiración yo. Él me decía, no, Jessica, ¿no te das cuenta que él hace rato murió? Y en eso viene la doctora, por no decir otra cosa, viene y dice, ¿acaso hace rato se ha muerto? Si recién se ha muerto. Así, tal cual. Si recién se ha muerto. Así dijo ella. Yo volteé, la miré y mi hermana me dijo, no, no hagas nada. Te está provocando porque ella sabe lo que quiere. Él hace rato ya se ha muerto. Y yo le dije, graba, toma foto. En ese momento me desesperé y por un momento de luz le dije, toma foto, graba todo. Esta mujer va a pagar por lo que ha hecho. Y así lo hicimos, grabamos, tomamos fotos. Y mi hijo había muerto hace rato. Tiempo después pasa, cuando hacemos las investigaciones, cuando yo comienzo a pedir la historia clínica, la llevo a denunciar, viene la policía, vienen todo. Llega la primera fiscal, nos toma las declaraciones, la fiscal Susana Rato Quispe, llega la primera fiscal y ella nos toma las declaraciones tanto mía como la de ella. Ella declara que solamente tocaron el cuerpo 4 personas. Las dos enfermeras, la instrumentista, una enfermera que me atendió al comienzo, la doctora Diana Fuentes y ella. 4 personas nada más tocaron su cuerpo. Por sus propias palabras de la doctora Tatiana Lovera Lucic, que lo declaró delante de la fiscal, ¿no? Susana Rato Quispe lo declaró. Pasó el tiempo, como le digo, comenzamos a hacer las denuncias respectivas, las quejas respectivas, me quejé en su salud, que en su salud hasta el día hoy por hoy no he hecho nada de nada. El Sabogal me quejé, fui al libro de reclamaciones, mi hermano con mi esposo fueron y tampoco no han hecho nada. Como decir, recoge el cuerpo a tu hijo y chao, entiérralo y ponte a llorar y no hagas nada. Y así es, muchas personas pasan por negligencia médica y por una u otra cosa no hacen nada. Queda en la nada, cierran el caso. Lloras tu muerte y punto. Es así. Hoy por hoy, después de muchas cosas, después de haberme ido a la morgue, a hacer una marcha, quejarme para que me den la necropsia de ley, para que lo puedan trasladar a mi cliente, que me cierren el caso, hice una marcha. En esa marcha lo solicité al doctor Benjamín Tello, solicité la necropsia de ley. Y es ahí donde me entero que mi hijo murió a las 11:30 de la mañana. No como consta en la historia médica que la doctora Tatiana Lovera Lucic dice que mi hijo murió a las 3:17 de la tarde. ¿Cómo pudo haber dicho que murió a las 3:17 de la tarde si mi hijo legalmente, con documento forense legal, muere a las 11:30? Médicamente está constatado que muere a las 11:30, minutos más, minutos menos, pero nada más. ¿Cómo puede decir que mi hijo murió a las 3:17? O sea, hoy por hoy me doy cuenta que todo lo que ella hizo, de las ambulancias, que llegó la primera ambulancia sin equipo, que llegó la segunda ambulancia con el equipo defectuoso, que llegó la tercera ambulancia cuando ella me dijo, según ellas, había muerto, todo era un teatro, una burla. Desde ya tenían una administración
una coordinación de ambulancias totalmente hasta las patas. Si mi hijo estuviese vivo, como decía ella, en todo momento, mi hijo igual se hubiese muerto con esas coordinaciones y esas atenciones. Mi hijo hubiese muerto igual. Porque ¿quién se podría haber salvado en esas condiciones? Mi hijo jamás debió ser operado en ese centro, esa posta prácticamente. Jamás debió ser intervenido. Porque hoy por hoy me doy cuenta que en la historia clínica mi hijo no tenía rayos X. No le sacaron rayos X. Ellos no sabían ni qué grupo sanguíneo era mi hijo. No sabían nada. A mi hijo le faltaban varias evaluaciones y lo dieron como apto para una operación. Es más, ni siquiera abrieron su historial. Porque hoy por hoy, dice, en su hoja de anestesia, dice 10 y media, un cuarto para las 11, 11 y cuarto, 11 y media, un cuarto para las 12, 12 y cuarto, así, con un intervalo de 15 minutos hasta las 2 de la tarde, pulsaciones cardíacas, respiración, oxigenación, presión arterial, todo estaba ok. En su desesperación por querer tapar lo que habían hecho, a todo habían puesto ok. O sea, ¿cómo pueden haber puesto que estaba ok cuando mi hijo murió a las 11:30 y ahí dice que estaba ok, que mi hijo respiraba hasta las 2 de la tarde? Hoy por hoy ellos alegan que mi esposo fue a firmar el 20 de febrero, a firmar el consentimiento general, de anestesia general, cuando el 20 de febrero tengo un documento de la empresa de mi esposo donde ahí hay grabaciones y videos donde mi esposo estaba trabajando. Mi esposo ese día 20 de febrero estaba laborando. ¿Cómo puede haber ido a firmar ese consentimiento? ¿Cómo? Todo momento falsearon todo. Todo fue un teatro. Todo fue una farsa. Mi hijo jamás debió ser operado en un lugar donde no había sala de cuidados intensivos. No contaba con las instalaciones ni el equipo necesario. No contaba con los medicamentos ni con todos los instrumentos necesarios para salvaguardar la vida de mi hijo. Ni de cualquier ser humano. No contaba con los medios necesarios. Jamás debió ser intervenido ahí. Jamás debió ser derivado en ese centro. Jamás. Ninguna persona debió ser operado ahí. Jamás. Solamente era para consultorios. Y lo derivaron ahí. Hoy por hoy mi hijo murió. Y sé que nada me devolverá la vida de mi hijo. Pero yo quiero que se enteren con todo esto que a cualquiera le pudo haber pasado. Hoy lamentablemente me tocó a mí. Y no saben cuánto lamento todo lo que he pasado. Cuánto lamento haberlo llevado ahí a mi hijo. A mi gordo. Como dijo ella. Sus palabras de esa doctora Tatiana Lovera Lucic. Le metí el midazolam, el anestésico. Y como le vi que salieron pápulas, le di una alergia, le metí antihistamínicos para contrarrestar ese medicamento. No pasó ni unos minutos y le procedí a intervenirlo con anestesia general. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que si algo te hace daño, no te vas a venir a meter a los 5 o 10 minutos algo más fuerte que te puede matar y sin contar con los medios necesarios para que salve tu vida o la vida de un ser humano? Eso dijo ella delante de la fiscal Susana Rato Quispe. Eso dijo ella. ¿Cómo tú le vas a meter? Yo te pregunto a ti, ¿cómo tú le vas a meter a tu hijo, a tu hermano, a tu sobrino? Ponte, una mandarina le hace mal. Le das un medicamento para que le voltee esa alergia, le cure de esa alergia. Y a los 5 o 10 minutos le vas a dar 1,5 kilos de mandarina más. No es por lógica, no hay que tener muchos estudios para no entender eso. Si ya le había provocado un rash, ¿por qué continuó? Como sea, quería operar y hoy por hoy mi hijo está muerto.
ella, Tatiana Lovera Lucic, es la responsable de la muerte de mi hijo. Y hoy por hoy, el Sabogal ni de salud se hace encargo de nada. No han respondido a nada. Por eso te pido, por favor, te pido, para que esto no vuelva a suceder, porque esas doctoras siguen trabajando como sin nada en el Sabogal. Siguen trabajando, ellas siguen laborando. Para que esto no vuelva a suceder, por favor, comparte todos los links de mi muro. Por humanidad. No por mí ni por mi hijo. Por humanidad. Para que otra persona o otra familia no sea destruida como la mía. Porque ustedes no saben el dolor que siento cada día. Como recuerdo a mi hijo, mi gordo. Como esa doctora lo vio en óptimas condiciones, porque esas fueron sus palabras, como lo vi en óptimas condiciones, procedí a anestesiarlo. Como lo vi grande y fuerte. Mi hijo medía 1,72 m, tenía 13 años. Y esa doctora pensó que mi hijo iba a aguantar. Por eso la anestesió con la anestesia general. Y hoy mi hijo está muerto. Por eso te pido que compartas, para que otra familia no se destruya y no sea un alma en pena como hoy yo lo soy. Gracias.